Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy es la tercer prédica de la serie que llevamos las características de una buena iglesia, y hoy lo vamos a hacer desde el texto del capítulo 4, versículos 6 al 10. Del capítulo 4, versículo 6 al 10, ahí vamos a estar hoy trasegando para la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos una cosa, que estas características deben ser la imagen, la guía que debemos buscar nosotros, ¿no? Yo debo reconocer que soy familia, que le pertenezco a Dios, que soy la columna, que yo debo rechazar la falsa enseñanza y debo cuidarme de la apostasía. Vamos a seguir avanzando en el conocimiento de estas instrucciones que Pablo le ha dado a Timoteo, para que le diera orden, para que organizara la iglesia de Éfeso, y lo hacemos, ¿por qué? Porque esta iglesia, salvados por gracia, le pertenece al Señor y debemos ajustarnos, y eso nos ayuda, como dijimos en una de las prédicas, a ver qué tenemos que corregir nosotros también. Y gracias a Dios, porque el hecho de ser una iglesia bebé todavía, con añito y medio, pues nos ayuda a mirar hacia adelante cómo caminar correctamente. Y para eso son estas enseñanzas, es el modelo que nosotros debemos seguir. Y en el texto que expondré hoy, vamos a ver las características del buen pastor. No me refiero de Jesús, sino de un buen pastor de la iglesia. Porque es que recuerden que en ese momento Timoteo es el que está ejerciendo como pastor, como líder de la iglesia. Y una iglesia también debe caracterizarse, ¿por qué? Por tener un buen liderazgo, un buen pastor. Entonces también a eso nos lleva a pensar, oye, sí, ¿cuál es el parámetro? ¿Será que un buen pastor es aquel que tiene una elocuencia tremenda, un físico atractivo, un hombre que convence? Bueno, veamos qué dice la palabra del Señor, pero con una salvedad. Si bien esta carta y en esto que vamos a ver hoy es como una conversación muy personal que hace Pablo con Timoteo, no nos perdamos, porque si bien es para el pastor, igual usted también es un siervo de Dios, una sierva de Dios, entonces son características que también le competen a usted, ¿vale? Yo quiero confesarles antes de continuar que para mí ha sido de gran bendición que el Señor nos haya dado esta serie, porque pues me está hablando a mí. Él por su gracia inmerecidamente me ha llamado a servirle. Entonces aquí hay un jalón de orejas aquí, apriete allí, corrija esto y hágalo de esta manera. Así es que es una bendición que el Señor para mí esto es una prueba de que Dios está caminando con nosotros, que Dios nos está guiando, que Dios está guiando esta iglesia, y eso nos tiene que hacer sentir felices, confiados, tranquilos, para seguir avanzando. Es maravilloso ver cómo evidencia a Dios que está en compañía de su pueblo, de su iglesia. Vamos a leer el texto. Capítulo 4, versículos 6 al 10. El domingo pasado estuvimos del 1 al 5, donde ha hablado Pablo acerca de los peligros de la falsa enseñanza que termina en apostasía. Y continuado, entonces Pablo le dice, si esto enseñas, ¿qué? Lo de la semana pasada. Lo del capítulo 4 del 1 al 5. Si enseñas a la iglesia que los falsos maestros son un peligro, que eso trae apostasía y todo lo que ya vimos la semana pasada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha. Ve que son instrucciones directas a Timoteo, pero son para usted también. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, por todos. Vamos a ver 3 características hoy en estos versículos. Una es que una iglesia buena o un buen pastor enseña el peligro que acecha a los hermanos. Una iglesia buena es donde a usted le advierten de los peligros que existen. Una iglesia buena es aquella que nutre a los hermanos con la palabra de Dios. Un buen pastor es aquel que nutre a los hermanos con la palabra de Dios. No sale aquí al púlpito a echar cuentos y sueños. Una buena iglesia es aquella que se ejercita en la piedad. Un buen pastor es aquel que se ejercita en la piedad. Esas son las 3 características que vamos a ver hoy. Y vamos con la primera característica de un buen pastor, de una buena iglesia, es donde se enseña a los hermanos acerca del peligro que los acecha. Es una iglesia buena, aquella donde nos advierten de los peligros. Un buen pastor hace eso. Recuerden que la analogía del Señor es maravillosa, es hermosa. Hoy pues no vemos ovejas por estos lados, pero era un territorio de ovejas, de criaderas, de crianza de ovejas. Entonces Él hace esa analogía del pastor y las ovejas. Y si un pastor ve que viene el lobo, ve que viene un ladrón, pues tiene que advertirle a las ovejas que salgan corriendo o las protege. Pero si no les advierte de los peligros, pues van a ser presa fácil del enemigo. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6. Ya Pablo le ha dicho acerca de los falsos maestros, los inconvenientes que trae, eso se vuelve apostasía, ellos van en contra de la palabra de Dios, tú tienes que levantar la palabra de Dios como si fueras una columna, y luego le dice, y si esto haces, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si no lo hace, no es un buen ministro. Y Timoteo ha sido encomendado con esa misión de erradicar los falsos maestros, la falsa enseñanza que había allí en Éfeso, por los peligros que eso traía. Y el punto que hoy Pablo le está enseñando es, siempre haz eso. Advierte a la iglesia los peligros que hay, saca a la luz este tema de la falsa enseñanza por los peligros que trae. Y en conclusión, una buena iglesia es la que enseña a los hermanos a discernir el error, que les enseña a discernir entre la verdad y lo falso. Como vimos la vez pasada, el enemigo, que es el que está detrás de todo esto, usa a estos falsos maestros a mostrar como si fuera verdad la mentira. Es más, pareciera verdad lo que la serpiente hizo. Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo, menos de este árbol. Y Satanás, usando la serpiente, dice, con que no puedes comer de todo. Mira tan sutil. Y eso es lo que debe caracterizar a una buena iglesia, a un buen pastor, enseñarles a discernir qué es verdad, qué es mentira, y es lo que Pablo le dice. Y es que cuando un pastor no lo hace, eso es abominación al Señor. En Jeremías 6:14, Dios muestra su gran molestia con los profetas y los sacerdotes, porque le decían al pueblo que había paz, todo está bien, cuando realmente no había paz. Y debido a eso, el Señor entonces trajo justicia sobre los profetas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque estaban engañando al pueblo, le estaban diciendo, todo está bien, no se preocupen.
¿qué diríamos hoy? No hay problema con nombrar pastores homosexuales. No, eso no, todo está bien, no hay ningún problema. Hay paz cuando no hay paz. Y el Señor, para Él, eso es abominación. Una buena iglesia, queridos, debe advertir a los hermanos de los peligros que hoy acechan. Le voy a dar algunos ejemplos. Hoy sigue acechando a la iglesia el peligro de la falsa enseñanza. Entre ellas, la teología de la prosperidad. ¿Acudiendo a qué? A lo que todo ser humano quiere, y es estar bien económicamente. Pero acudiendo también a qué? A la codicia. Porque lo que estas iglesias enseñan es que entre usted más aporte, entre usted más pacte, Dios le va a retribuir de esa misma manera. Eso no es apelar a la codicia, eso es falsa enseñanza. Es buscar comprar el favor de Dios. Eso es abominación, eso es diabólico, como nos enseñó el apóstol Pablo la semana pasada. Y es diabólico porque va en contra de lo que Dios enseña. Que el favor de Él es ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Otro peligro que acecha al rebaño hoy es el activismo. El activismo dentro de la iglesia. Hoy mucha iglesia está concentrada en el trabajo social y dejando a un lado el trabajo doctrinal. ¿A qué me refiero? El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Y esto tiene que ser como lo aprendimos a través de esta carta, que la iglesia es ¿qué? Columna de la verdad. Ahora, emanada de la verdad, es que estamos llamados a ir a hacer un trabajo a favor del pobre, a favor del necesitado. Pero muchas iglesias hoy han volteado eso y se han dedicado a ayudar al necesitado y no a predicar la palabra de Dios. Y entonces consideran que están bien delante de Dios. Pero es que Dios no nos va a pedir cuenta a nosotros a cuántos ayudamos. El Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿No hay que hacerlos ahí? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de orden. De que la iglesia, para eso hay unas fundaciones y lo hacen mejor que las iglesias. No lo vamos a hacer, claro que lo tenemos que hacer. Tenemos que ir a ayudar al necesitado, tenemos que ir a ayudar a la vida, tenemos que ayudar al habitante de calle, tenemos que ayudarlo. Pero después de tener clara la doctrina. Y muchas iglesias se han concentrado en eso. Y mira que es sutil el engaño. Otro de los peligros que acechan a la iglesia hoy es el abrazar la ideología de género como algo que hace parte del amor. Es que Dios nos llamó a amar a todos y así es. Pero una cosa es amar y otra cosa es aceptar el error, el pecado y la mentira. Dios amó a su pueblo, por supuesto que sí, pero muchos no pudieron entrar a la tierra prometida porque fueron tercos y duros de corazón. Porque Dios al que ama, disciplina. Y una de las cosas hoy es que en nombre del amor, en nombre de la inclusión, entonces hay iglesias que han aceptado y han abrazado la ideología de género. Son los peligros que acecha la iglesia. Desafortunadamente en muchos púlpitos no se habla de ello, pero hay que hacerlo. Otro de los peligros es el avance tan rápido del feminismo. Ha entrado a la iglesia. Hogares donde el esposo ha dejado el rol que Dios le dejó. Eso creo que para tal vez la semana entrante o en 2 prédicas vamos a verlo, allí en la palabra. Y ha dejado su rol de liderazgo, no de capataz de la casa, de liderazgo. Y entonces la mujer ha estado usurpándolo también. Eso es parte del feminismo. Y en la iglesia también ha pasado. Dios dejó, Él es el dueño, Él es el rey, y dejó como líder al hombre en la iglesia. Pero ya vemos que hay muchas iglesias que están nombrando pastoras.
y metámosle dos cosas, pastoras y lesbianas. Son los peligros. Son los peligros, queridos. Son muchos. Nombro uno último. Otro peligro que está acechando a la iglesia o al pueblo cristiano son las ideas de un supuesto progresismo cuando en verdad se promueven algunas ideas que son retroceso moral. Voy a explicarme. Y no estoy hablando de partidos políticos. En el púlpito no se mete política. Pero estoy hablando de esa corriente social que está caminando por todo el mundo, que le llaman progresismo, y progresismo hoy en día es aprobar el aborto porque el cuerpo es mío, dice la mujer, y en Colombia ya tenemos es el país donde más, me parece que es más grave el asunto, hasta los 6 meses de gestación se puede abortar, pero para el mundo eso es progresismo, pero eso es antimoral, eso va en contra de la palabra del Señor. Eso no es crecer, es decrecer. Entonces, pero hay iglesias que están abrazando este tipo de ideas. Este tipo de ideas las están abrazando. Y hay hermanos y hermanas que están abrazando este tipo de ideas. Para la muestra un botón. Escuché de una mujer que asiste a la iglesia hace muchos años, ¿sí? A una iglesia, no acá, y tiene una chica 16, 17 años y le dice a una amiga, hablando de que hoy los jóvenes pues se están embarazando a muy corta edad, y dice la cristiana, yo por eso a mi hija mensualmente le doy sus pastillas anticonceptivas para que pueda tener sus relaciones sexuales sin problema. Venga, ¿es cristiana o no lo es? Ven los peligros porque comenzamos a abrazar cosas del mundo como que esas cosas están bien. Una buena iglesia se caracteriza por mostrar, mire, aquí hay un peligro, tengan cuidado, mire, aquí hay un peligro, tengan cuidado, a discernir. A discernir. Y como la iglesia somos cada uno de nosotros, pues es algo que lo tiene que caracterizar a usted también, conocer la verdad, y la palabra dice que la verdad nos hará libres, y entonces conociendo la verdad, usted puede con más facilidad discernir el error, discernir esto está bien. Y cuando un hermano de la iglesia le pase lo que esta señora manifestó, usted debe ser columna de la verdad, levantar la verdad y decirle, querida hermana, con todo el amor, pero con firmeza le quiero decir una cosa, eso es antibíblico lo que usted está haciendo con su hija. ¿Ve cómo todo va conjugando? Columna de la verdad para que usted sepa distinguir la mentira, pero columna de la verdad para cuando usted tenga la oportunidad, hablar la verdad. Pero también la iglesia, que es el punto 2, vamos al punto 2, la iglesia también se tiene que caracterizar y puede hacer este discernimiento del peligro, de la mentira, si se nutre con la palabra de Dios. Si es una iglesia bien nutrida. Cuando hablamos de nutrición estamos hablando de buena salud, ¿verdad? Un chico bien nutrido es un chico saludable, que le pueden llegar enfermedades, pero un virus no lo va a matar tan fácil. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahí seguimos en el versículo 6, parte B, le dice, si enseñas a la iglesia los peligros, a discernir la verdad de la mentira, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido. Entonces habla de nutrición, la palabra clave ahí es nutrición. Timoteo demostraría ser un buen, en el original dice excelente ministro. Tiene una connotación diferente. No solo es bueno, es excelente. Será un excelente ministro, Timoteo, si tú enseñas estas cosas y vas a demostrar con eso que tú estás bien nutrido, bien alimentado. ¿Con cualquier cosa? No, con la palabra de la fe, con la doctrina que tú has seguido siempre.
Ahora, aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que un ministro, quiero aclarar eso, hoy en día eso se le ha dado el estatus de título. Ministro, el ministro de la iglesia tal, el pastor, no es un título, queridos, es un oficio. Ministro, pastor, en el original es alguien que sirve a las mesas. Es un sirviente de Jesucristo. Timoteo, si tú enseñas estas cosas, serás un excelente sirviente. ¿Ve cómo el Señor nos baja a donde debemos estar? De razón, el apóstol Pablo en otra carta dice que nadie tenga de sí mismo un concepto más allá del que debe tener. Porque se nos puede subir a la cabeza, hermanos. Y yo diría, un buen ministro es aquel que sabe que es un sirviente nada más. Un buen ministro se caracteriza porque dice la verdad y lo dice porque está bien nutrido de la palabra. Una buena iglesia es una iglesia que se nutre bien, que se alimenta bien, que come de la verdadera fuente de vida, que es la palabra inspirada por el Señor, como lo hizo Timoteo. ¿A diferencia de qué? De nutrirse de la falsa enseñanza de los maestros que estaban en Éfeso. Entonces hay que saber distinguir de qué me voy a alimentar. Usted tiene que saber aprender a alimentar su espíritu, que no es sentirse lleno, porque puede uno salir lleno de una prédica, lleno de una enseñanza, pero mal alimentado, mal nutrido. Entonces hay que ser exigentes, tenemos que ser de un paladar espiritual exquisito. Palabra de Dios. En estos días hablé con un querido hermano que aprecio mucho, un joven, y se trasladó de ciudad. Y mi preocupación es que se suelte de la mano de Dios, que deje de congregarse. Uno deja de congregarse y eso es dejar de... Ya ahí se está soltando porque la palabra de Dios dice... No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y mi preocupación era, hermano, por favor, tal. No, ya estoy asistiendo con una familia a una iglesia. Estoy allí, ay, medio. ¿Pero qué? Hay que revisar, hermano. Hay que revisar. ¿Qué te están enseñando? No. Ya he verificado y no. Palabra es positiva. La palabra es... bueno. Si no es la palabra, hermano, huye. Busca una buena iglesia. Que lo nutra bien, que lo nutra bien. Hay muchos hermanos queridos que pueden llevar años en la iglesia, pero no están bien nutridos. Y eso tiene que ser esencial, esencial. Y le dice Pablo, no solamente le dice que está bien nutrido por la palabra de verdad, sino por la doctrina que has seguido. Si usted me acompaña ahí un poquito ahí adelante a segunda de Timoteo, la segunda carta que Pablo luego le envía a Timoteo, porque él envía una segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, nos vamos a dar cuenta Pablo a qué se está refiriendo. Recuerden que Pablo conoce muy bien a su oveja, a Timoteo. Y en el 15 le dice, voy a leer desde el 14, pero persiste tú, es un consejo que le da, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer bien para salvación por la fe en Jesucristo. Timoteo es un hombre que ha seguido. Ese seguido es como ir ahí al lado, ir al lado de otro. Ha ido desde niño al lado, las escrituras han ido siempre al lado de él. Él se ha alimentado bien desde pequeño. ¿Cómo nos esmeramos nosotros los padres por alimentar bien a nuestros hijos, no? Es fundamental porque nosotros sabemos que después de cierto tiempo, si ellos en la infancia no se alimentaron bien, pueden tener problemas en su juventud y de su edad adulta. Y este es un llamado a ustedes, los padres que tienen todavía niños, jóvenes en casa. Ustedes tienen la responsabilidad, una responsabilidad muy grande, queridos, delante de Dios y delante de sus propios hijos. ¿De qué? De nutrirlos bien, de alimentarlos bien, de alimentarlos como lo hicieron con Timoteo.
Con Timoteo lo hizo su abuela y su mamá. El papá era griego, ellas eran judías. Entonces, desde niño a Timoteo lo cogieron y le enseñaron las Escrituras. Y el error que podemos cometer muchos padres es, él no entiende, está muy pequeño. Y mire que ahí comenzamos a abrazar lo que está enseñando la sociedad hoy en día. No dejémoslo que ellos elijan más grande, dejémoslo cuando él crezca, va a elegir. Pero no va a elegir seguramente al Señor. Si usted no le enseña a Dios a sus hijos, allá afuera le van a enseñar a otro Dios. Entonces es una responsabilidad de los padres hacerlo como lo hicieron con Timoteo. Para que él sea, Timoteo parece que ya tenía una edad como de 39 años cuando llegó esta carta. Bien nutrido para que pueda asumir su responsabilidad con este tamaño de iglesia que tenía que arreglar. Pero también es un llamado y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si bien en el púlpito tiene que haber buen alimento, usted también tiene que alimentarse bien. No se puede quedar solamente con el pan del domingo, con el maná que el domingo Dios nos da. Tiene que seguir alimentándose entre semana para que esté bien nutrido. Nutrido con la palabra del Señor, nutrido con las Escrituras, y ellas contienen la verdad. Ella le afianzará la fe, ella le enseñará el Dios verdadero. Y en cuanto a los hijos, es ella la que le hablará de cuánto Dios los ama a ellos. La palabra de Dios a los hijos es como una vacuna contra la mala enseñanza y la falsa enseñanza que el mundo da. Vacunamos a los niños porque queremos prevenirlos de una grave enfermedad más grande, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Pero si usted no se la da, como papá, como mamá, entonces allí hay un peligro. Y usted también tiene que saber alimentarse. Usted tiene que ser un cristiano bien nutrido. Usted no puede ser un raquítico espiritual. Como Timoteo, usted debe nutrirse de manera, aquí donde dice, demuestras que estás bien nutrido, en el original es una palabra continua, es decir, que se está nutriendo permanentemente con la palabra. Porque un error que cometemos muchos los cristianos, que cometen mucho es, yo ya la leí el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Y Pablo lo que le está diciendo aquí, en el original aparece la palabra nutrido, es como algo que se hace constantemente. Timoteo, si tú haces esto, estás demostrando que tú te nutres permanentemente de la palabra de Dios. Y la pregunta que surge es, ¿lo estamos haciendo constantemente? ¿Nos nutrimos permanentemente de la palabra de Dios? Recuerden que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces podemos decir, no, es que yo oro permanentemente. Claro, hay que orar permanentemente, pero el Señor Jesús también le dijo a los discípulos, si mis palabras permanecen en ustedes, esa es la palabra de Dios. Si usted solamente se dedica a orar y no a tener conexión con la palabra de Dios, usted no está conectado con Dios. Usted puede estar creyendo que lo está, pero no, Dios no le está hablando. La palabra de Dios trae grandes beneficios para nutrir el espíritu, queridos. Ella trae gozo al corazón. Jeremías 15:16. Cuando, dice así la palabra, cuando se presentaban tus palabras, dice Jeremías, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y puede estar uno en el problema más grande, pero cuando usted se alimenta bien, está bien nutrido, usted tiene gozo. Gozo no es estar brincando, gozo es tener esa paz interior y saber que Dios, su Padre Celestial, algo va a hacer en medio de todo eso. Ella trae madurez espiritual. Hebreos 5:12 dice así el autor, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os alimente
con los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Entonces, ¿por qué nutrirse? Una, trae gozo al corazón. Dos, le da la madurez para discernir entre el bien y el mal, pero desafortunadamente hay unos que grandes siguen bebiendo leche. Cuando uno ve en la práctica un niño de 3 años tomando leche materna, dice uno, y los médicos enseñan, ahí no hay nada de alimento, queridos. Y el autor dice, pero se alimentan desde leche, y el apóstol Pablo le dice en una de las cartas, oiga, me toca darles leche cuando ya deberían comer vianda. La palabra trae madurez. Y el mismo apóstol Pablo le da otras razones a Timoteo ahí en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí viene la utilidad de alimentarse con la palabra. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, y este es el fin de alimentarse bien de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Miren, y solo he leído eso, pero si usted va al Salmo 119, allí usted sí que va a encontrar más razones. El tiempo no nos da para ello. ¿Con qué se está nutriendo espiritualmente? ¿Cada cuánto se está alimentando? ¿Cuánta porción está en cada una de las comidas espirituales está ingiriendo? Eso es importante que usted se responda a esas preguntas. Y vamos a la tercera característica que nos enseña el texto hoy, y es que una buena iglesia se ejercita en la piedad. Un buen cristiano es aquel que se ejercita en la piedad, que practica la piedad, que se entrega de lleno a la piedad. Versículo 7. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido con la palabra. Versículo 7. Le da otras instrucciones. Desecha, rechaza, deja a un lado, no preste oídos. ¿A qué? A las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Sí, para quienes están dudando a qué se refiere con viejas. Con mujeres ancianas. De viejas. Ya vamos a explicar de qué se trata esto. Aquí observemos que en este versículo Pablo plantea un contraste. Un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Rechazar. Pero rechazar una cosa y hacer otra. Rechaza las fábulas profanas, enseñanzas de viejas, y más bien dedícate a ejercitarte en la piedad. Es un contraste. Y el primer punto es el llamado a rechazar, a no prestar oídos. ¿A qué? A las falsas enseñanzas, a las fábulas. A eso se refiere. Recuerde que venimos hablando en torno a ¿qué? En torno de los falsos maestros. Los falsos maestros son fábulas, son enseñanzas de viejas. ¿Qué quiere decir? En aquella época las mujeres no estudiaban, las mujeres eran iletradas, y algunas de pronto se aprendían a leer, con el tiempo dedicadas a los quehaceres olvidaban leer. Entonces los filósofos, los griegos, recuerden que Éfeso está impregnado ahí por la cultura griega. Entonces los griegos veían las enseñanzas de las viejas, de las mujeres de aquella época, como algo que no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Son enseñanzas de mujeres que no han estudiado. ¿Me hago entender? Entonces es lo que Pablo le está diciendo. Recuerden que los inspirados por Dios toman de lo que hay en el ambiente para que los lectores comprendan.
Entonces los lectores comprendían muy bien que las enseñanzas de las viejas eran para los niños, eso no era para los adultos, para los maduros, eran cosas insípidas que no traían nada bueno, eso no tenía enseñanza. Entonces Pablo le dice, los maestros falsos, esas son fábulas como enseñanzas de viejas, eso no sirve para nada. Rechaza eso, no prestes oído, es lo que le está diciendo. Fábulas profanas, ¿qué es la palabra profana? Fábulas profanas significa no santas, que no se amoldan al diseño de Dios, que son enseñanzas que van en contravía del Señor. Eso es la enseñanza de los falsos apóstoles, de los falsos maestros de la época, pero es lo que también enseñan hoy. Todo eso son enseñanzas profanas. Ya hoy no decimos de viejas. Gracias a Dios ustedes son muy estudiadas. Bendito es Dios que las cosas cambiaron. Toda la enseñanza falsa es profana. Y cuando usted está nutrido, cuando usted está fortalecido por la palabra de Dios, usted lo demuestra. Primero lo discierne. Si está fortalecido en la palabra de Dios, usted discierne que esas son enseñanzas profanas. Pero lo otro es que si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, nutrido por la palabra de Dios, usted no presta oídos a eso. Porque eso no trae nada bueno. Es lo que Pablo le está diciendo, usted lo rechaza. Ese es el llamado de Pablo en este caso. Rechaza eso, Timoteo. Iglesia, rechaza eso. Una iglesia buena es la que rechaza la falsa enseñanza porque eso es profano. Pero ahora viene el contraste. Entonces, en lugar de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Pablo? Y Pablo le dice a Timoteo, en lugar de eso, ejercítate en la piedad. Entonces, una buena iglesia rechaza la falsa enseñanza, pero se ejercita en la piedad. Versículos 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta, lo que le acaba de decir, y digna de ser recibida por todos. Para Timoteo y los lectores de esta carta, la palabra ejercitarse era algo que ellos entendían muy bien. ¿Y qué era lo que pasaba en aquella época? Recuerden que las Olimpiadas vienen ¿de dónde? De Grecia. Entonces había muchos atletas y había muchos gimnastas y ellos mantenían ejercitándose para alcanzar sus logros, para ganar en las competencias, y para ello se desnudaban. Estaban ligeros. El principio ¿cuál es? Que nada les estorbe, que nada les estorbara para poder rendir más. Para poder rendir más. Y los que y Timoteo, que está en ese ambiente, pues comprende lo que Pablo le está diciendo. Pablo lo que le está es comparando con, así como estos se entregan de esa manera, tú tienes que hacerlo, Timoteo. ¿Pero a qué? No al ejercicio. Pues si bien el ejercicio trae cosas buenas, eso es temporal, no dura para siempre, pero en cambio ejercitarse en la piedad tiene provecho para esta vida y la venidera, Timoteo. Cambia el nombre de Timoteo por el suyo. Timoteo, en vez de prestar atención a la falsa enseñanza, debía dedicarse como un atleta a practicar, a ejercitarse, no dice en la piedad, para la piedad. ¿Y cómo se ejercitaban los atletas? Recuerden que cuando Pablo habla, Timoteo inmediatamente debió haber pensado en los gimnastas. De esa misma manera, como un atleta. Ellos corren desnudos. Y tú, Timoteo, quítate todo aquello que te estorbe para ejercitarse bien en la piedad.
todo lo que estorbe para ejercitarnos en la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es una búsqueda intensa de Dios. La piedad es una búsqueda de vivir a la manera de Dios. La piedad es buscar vivir de una manera que agrade a Dios. Mire cómo todo va enlazado. Cuando usted está nutrido por la palabra de Dios, entonces usted sabe cuál es la vida que Dios espera que usted viva. Ahora el llamado de Pablo es a no recibir las falsas enseñanzas y más bien a ejercitarse para vivir a la manera que Dios espera. Esa es la piedad. Y lo debe hacer como lo hacían esos atletas, Timoteo. Despojándose de todo aquello que le estorbe. Y lo que usted se debe preguntar es, ¿qué me está estorbando para vivir a la manera del Señor? No es que hay que dejar de trabajar del empleo que tenemos, pero muchas veces nos hemos dejado absorber tanto que se ha convertido la bendición del trabajo en un estorbo para vivir la piedad. Quienes trabajan de manera independiente tienen un riesgo grande y es que manejan sus horarios. Yo estuve como vendedor muchísimos años de mi vida y uno maneja sus horarios y entonces a veces uno no pone límites. Recuerdo que en una compañía, cuando llegué allí de director de ventas, me dijo el jefe inmediato, usted tiene que trabajar los domingos. Los domingos es cuando los clientes los reciben más. Y entonces la disyuntiva, o agrado al Señor, me ejercito para la piedad, yendo los domingos a congregarme, a alimentarme con la palabra de Dios, o el trabajo. No, hermano, es que yo soy cristiano. No, pero es que nosotros hemos observado que el domingo es cuando más. Y entonces nos dedicamos con mi equipo a trabajar duro de lunes a sábado. Y le demostramos que no era así. ¿Me hago entender? ¿Qué le estorba a usted? ¿Qué le está estorbando para vivir en la piedad? ¿Falta de compromiso? Puede ser un estorbo. Solamente usted y Dios lo sabe. Ejercítate como un atleta para la piedad. ¿Cómo lo hace un atleta? Disciplinadamente. Si hay alguien disciplinado, es un atleta. Un atleta, hay el hijo de un gran amigo nuestro, ellos son cristianos. Él es nadador. Y llueva o no llueva, con frío o no frío, 5 de la mañana a las piscinas hay que ir a entrenar. Los atletas son disciplinados, los atletas son comprometidos, los atletas se cuidan de dormir temprano, tienen un compromiso con las metas, tienen un compromiso con superarse a sí mismos. Y eso nos falta a muchos creyentes. No somos disciplinados, unos días leemos, otros días no leemos, unas veces asisto a la iglesia, otros días no, unos días oro, otros días no. Eso no lo hace un atleta, queridos. Es un llamado que Pablo nos hace a usted y a mí para dedicarnos a la práctica de una vida que agrada a Dios, de una manera comprometida, de una manera constante, de una manera disciplinada, de una manera sacrificada. Los atletas sacrifican. Dejan de hacer cosas que pudieran darles disfrute porque ellos están comprometidos con su carrera deportiva. Con tal de alcanzar su meta. De la misma manera, mis queridos, estamos llamados los siervos del Señor Jesucristo a vivir piadosamente en una búsqueda intensa de Dios. Búsqueda intensa de Dios. Hermanos, si los que asisten a los gimnasios están comprometidos por tener un buen estado físico, un bello cuerpo, que si bien trae grandes beneficios de salud, evidentemente, Pablo no está diciendo que hacer ejercicio es malo.
Está diciendo es que no aprovecha tanto como el beneficio de la piedad. Y lo que quiere decir es entendible. Ejercitarse y cuidarse el cuerpo, claro que hay que hacerlo. Pero su beneficio es corto, solo queda para esta vida. Y vuelvo y repito, Pablo no está rechazando, eso hay que hacerlo. Pero Pablo está llamando a decirnos, hay algo mejor. Ejercítate para la piedad. Y aquí hay una especie de dicotomía, porque inclusive hay mucho cristiano que es comprometido con el ejercicio, con el deporte, que es disciplinado, pero no lo hace igual con el llamado del Señor. Y es lo que Pablo nos está advirtiendo hoy. ¿Cómo es que no dedicamos esa misma esmero para las cosas del Señor? Para las cosas del Señor. Y Pablo le pone un broche a esto. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. En otras palabras, esto que te estoy diciendo es una gran verdad, Timoteo. No lo dudes, es una palabra segura. Esto que te estoy diciendo no es mío, es de Dios. Porque esta frase se asimila cuando en otras partes de la Escritura dice, así dice el Señor, es lo mismo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, digna de que la aceptes. Queridos, tenemos que dejar de ser como aquellos que desean tener un bello cuerpo, pero no se comprometen en verdad como un atleta, y entonces son los que en diciembre se prometen, el año entrante sí voy a hacer deporte, sí voy a ejercitarme, ya comprendí que eso es necesario para la salud, he visto a fulano cómo ha estado mejor, el doctor tal lo recomienda, pero llega el diciembre de ese año siguiente y no pasó absolutamente nada. Y muchos hermanos hacen lo mismo con el Señor. No, este año sí voy a leer las Escrituras, me voy a comprometer con el Señor, voy a meditarlas más, voy a ser más fiel al Señor. Pero llega diciembre y si mira hacia atrás, no se demuestra ese compromiso. No es el llamado de Pablo. El llamado de Pablo es a que nos ejercitemos constantemente. Así como el ejercicio corporal, si usted lo hace el lunes y vuelve por allá en 15 días, usted no va a ver ningún beneficio. Así mismo ocurre con el ejercicio para la piedad. No vamos a ver cambios en nuestra vida si nosotros no nos ejercitamos. Pero hay algo muy bello, y es que cuando toma usted la rutina, ya es fácil. Quienes van al gimnasio los primeros días duele levantarse temprano, duele el cuerpo por el esfuerzo que se hizo, pero si usted no se rinde y usted sigue avanzando, a las 3 semanas, a las 4 semanas ya el cuerpo se habituó y ya antes lo necesita, ya el cuerpo se lo pide. Así mismo ocurre con las disciplinas espirituales. Cristiano, el Espíritu nos debe pedir palabra porque no podemos morir en inanición espiritual. ¿Cómo es posible que pasemos un día sin meditar la palabra del Señor? Ahora está hasta en los celulares. Mientras espero la cita con alguien, allí puedo meditar si es que no tuve el tiempo en casa. ¿Cómo es posible que pasen días sin orar? ¿Cómo es posible que pase tiempo sin acercarme a la iglesia, a los hermanos? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ejercítate para la piedad, hermanos. Lamentablemente también hoy ocurre con las cosas de Dios, falta de compromiso con la oración, con la lectura y la meditación de la palabra. Así no se puede vivir agradando a Dios, queridos. No vamos a conocer la voluntad del Señor. La iglesia del Señor busca intensamente a Dios. Eso es la piedad. Busca intensamente al Señor porque tiene beneficio para este tiempo y para la vida que viene. Mateo 6:33, veamos algunos botones, algunos ejemplos de los beneficios de practicar la piedad para este tiempo. Mateo 6:33 dice, más bien cuando está diciendo, no se preocupen por qué han de comer o qué han de beber.
Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, practiquen la piedad, vivan para Dios y todas esas cosas les serán añadidas. Cuando nosotros nos esmeramos a vivir a la manera de Dios, buscando el reino de Dios, las añadiduras llegan. Eso es beneficio para esta vida. Primera de Pedro 3:7, dice Pedro, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Qué hace el esposo? ¿Cómo practica la piedad? Tratando bien a su esposa porque ella es vaso frágil y también es hija de Dios. ¿Cuál es el beneficio en este tiempo? Así nada estorbará sus oraciones. Cuando el esposo no trata bien a la esposa, a la hija de Dios, entonces las oraciones son estorbadas. Pero cuando lo hace bien, no serán estorbadas. Cuando practica la piedad, cuando vive a la manera de Dios. Beneficios para este tiempo. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Eso es practicar la piedad. Vivir a la manera que Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros que meditemos permanentemente en la piedad. Beneficio para este tiempo. Así prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Ven? Beneficios para la vida venidera. Primera de Juan 2, 24 al 25. Dice el Señor, permanezcan en ustedes lo que han oído, es decir, la palabra de Dios permanezca, viva en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Qué es practicar la piedad? Permanecer en la palabra del Señor. ¿Cuál es el beneficio para la vida futura? Tenemos asegurada la vida eterna. Esto dijo John MacArthur, si permanecemos fieles a la verdad, no dejaremos de experimentar comunión íntima con Dios y Cristo, lo cual nos capacitará para perseverar hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. En conclusión, una buena iglesia se caracteriza porque sabe discernir entre la falsa enseñanza y la verdad, porque se nutre con la palabra de verdad y porque ejercita la verdad. Meditemos.